8 de mayo, un lindo día para celebrar también. Ya en duplex con Radio 1000 y Solidaria Estéreo de Bogotá, Colombia. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Un día realmente hermoso, un día festivo. Hoy la Cooperativa Sagrados Corazones cumple 33 años de vida institucional y estamos celebrando de esta manera con un clima espectacular. El día está fantástico, la temperatura está bastante buena, bastante linda. Hay un ambiente festivo en la casa matriz, por sobre todo, que es donde estábamos nosotros. Y se siente ese ambiente igual de felicidad, de alegría, de repente vimos que estuvieron llegando regalitos, flores a la cooperativa, ¿verdad? Entonces estamos ahí como súper contentos. Y nada, ayer tuvimos una actividad bastante linda, Diego. Vos también estuviste participando con nosotros lo que sería la actividad por los 33 años de la cooperativa. Una actividad bastante interesante, bastante buena, para un espacio para compartir de esta forma nueva que es virtual, ¿verdad? Estuvimos ahí celebrando, acompañándonos por una horita y algo, ¿verdad? Estuvo también el señor Pedro Loblein acompañándonos. Tuvimos palabras de personas, de directivos, de compañeros, de personas que siempre están interactuando con la cooperativa Sagrados y un espacio muy lindo para compartir ese momento, esa festividad nuestra, ¿verdad? Eh, y personalmente bastante agradecida y orgullosa por formar parte de esta familia, por hacer esto que hacemos, que es un poquito acompañar a las familias, a nuestros socios, inclusive a personas que no son socias nuestras, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta hacer, que es educar financieramente. Y ayer el presidente decía algo muy importante, que los colaboradores de Sagrados no trabajamos, servimos, ¿verdad? Y yo creo que personalmente me siento bastante identificada con esa situación y creo que muchos de mis compañeros también, ¿verdad? Y eso se siente, Amanda. Yo te puedo decir, ¿verdad? Justamente hoy aproveché también y me fui por la cooperativa, ¿verdad? Para hacer mi ahorro programado. Y realmente se siente ese ambiente, ¿verdad? No por ser solamente un día festivo, sino que cada vez que uno va siente lo mismo. Pero hoy se sentía otro tipo de sensación realmente muy festivo. Inclusive la gente, así como decís, se iba ahí, felicidades, ¿verdad? Y todo el mundo alegre. Se querían sacar fotos también, ¿verdad? Sí, Le- todo el mundo quería sacarse fotitos, ¿verdad? Pero siempre aclarando que siempre con las medidas sanitarias, respetando todas las medidas, ¿verdad? Pero la gente estaba súper feliz, Sí. ¿verdad? Creo que también el día soleado hace lo suyo, ¿verdad? Y estaban ahí súper contentos. Estuvimos repartiendo también unos regalitos para la gente que iba llegando a la casa matriz. Lastimosamente no bajé para mostrar a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook, ¿verdad? Sí. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, Diego, porque aplicamos una dinámica diferente para armar lo que sería el tema de hoy y vamos a hablar un poquitito acerca de la educación financiera en el hogar. Y antes que nada, agradecerles ya porque estuvimos hinchándoles a muchas personas desde la semana pasada, antepasada y toda esta semana también pidiéndoles que estén respondiendo con nosotros una encuesta que es la que tomamos como base para armar el programa de hoy, ¿verdad? Porque quisimos hacer un poquito algo diferente que sea tener la participación de justamente nuestra audiencia, de la gente que sigue el programa y también de los familiares, de la gente que nos sigue o inclusive de compañeros de trabajo, de amigos. Y la verdad que el retorno que tuvimos fue bastante bueno. Agradecerles y pedirles disculpas porque yo personalmente estuve hinchándole a mucha gente para que me ayude con la encuesta. Y bueno, gracias. Tuvimos un montón de respuestas, un montón de interacción.
Y vamos a estar hablando un poquitito acerca de este tema tan importante que son las finanzas en el hogar, ¿verdad? Y para ello, a mí me parece bastante importante arrancar mencionando lo siguiente. Todos nosotros en realidad día a día estamos tomando de forma consciente o inconsciente una infinidad de decisiones financieras. O sea, y estas decisiones financieras realmente nos afectan a nivel personal, a nivel familiar y en un montón de aristas de lo que es nuestra vida en general, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros estamos haciendo o tomando esas decisiones, ejecutando esas acciones de manera automática. O sea, sin reflexión. Es como que somos totalmente inércicos, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones financieras, que estamos todo el tiempo como abstraídos, ¿verdad? De lo que realmente estamos haciendo financieramente hablando, ¿verdad? Y es algo que nos pasa a todos en algún momento, ¿verdad? Porque ayer estaba mencionando Liliana, ¿verdad? Ciertas cifras acerca de cuántas son las personas que realmente vienen aplicando a partir de los cursos de educación financiera que da la cooperativa. Y realmente vemos que mucha gente aprende, pero es poca la gente que llega a aplicar realmente eso a su día a día y a su vida en general, ¿verdad? Entonces, de repente conocer un poquitito la teoría es bastante sencillo, pero llevar eso a la práctica y tomar conciencia en el momento en el que uno va a asumir o va a tomar una decisión financiera. Porque cuando nosotros decimos decisión financiera suena a que es como comprar una casa, comprar un auto. Y tu decisión, mi decisión financiera también fue la empanada que comí antes de venir, ¿verdad? Y sí, Entonces son pequeñas acciones, ¿verdad? Que van aportando y van sumando a un todo. y realmente uno lo que tiene que generar a través de esto es el hábito y la disciplina, ¿verdad? Porque así como estaba diciendo, las tentaciones, ¿verdad? Sobre todo ahora que viene el frío, ¿verdad? En cuanto a comida o algo de comer, ¿verdad? Siempre están ahí al acecho, por decirlo así. Entonces, tratar de evitar eso de alguna u otra manera, eh, esos famosos gastos de hormiga, como se dice comúnmente, ¿verdad? Va al fin y al cabo, va a generar vamos a decir, como un tipo de ahorro, ¿verdad? Ya tanto sea monetario, también inclusive para la salud, Amanda. Porque imagínate si todos los días, por ejemplo, te tentás y comes empanadas. ¿Qué va a pasar? ¿Te acordás cuando hablábamos con el licenciado Alberto? Sí, que En antes aquella llegábamos época. todas las mañanas cuando hacíamos el programa allá desde Radio 1000. El señor siempre llegaba con una bolsa. Ella llegó. Ay, no, no. Ahí está llegando el señor Alberto con una bolsa con 4 empanadas, 2 de mandioca y 2 al horno. Me- Entonces, nunca se pierde esa buena costumbre de los sábados desayunar como corresponde. ¿Será coincidencia o no esto, Amanda? Imagínate, de la nada y justo el licenciado Alberto agarra y nos está mostrando, ¿verdad? Las empanadas. Entrando él a los estudios con su bolsa de empanadas. Bueno, pero por ser sábado y día festivo, se Bueno, perdona se esto, ¿verdad? perdona. Claro, claro. Pero bueno, cuando vos decís gastos hormiga, Diego, o sea, para pasar un poquitito eso, extrapolar a lo que es la realidad, cuando decimos gastos hormigas nos referimos justamente a esos pequeños gastos, como ser las empanadas, las botellas de gaseosa, todas esas cositas en las que vamos, ¿verdad? Gastando y a veces de manera inconsciente, ¿verdad? De repente también, ¿qué pasa? Hay una cuestión, ¿verdad? Nosotros dos siempre hablamos del tema de los vicios, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas personas que sí o sí todos los días tienen que tomar su lata de cerveza? Ese es un gasto hormiga. Sí. Porque yo te puedo asegurar, ¿qué pasa con los cigarrillos, con los vicios que uno tiene? Son pequeños gastos que uno va haciendo que normalmente no presupuesta, ni siquiera sabe cuánto le cuesta en el mes, ¿verdad? Y
termina siendo un gasto significativo en la sumatoria dentro del tiempo de consumo, ¿verdad? Porque imagínate, yo no sé cuánto estará una lata de cerveza, dependiendo de la marca, ¿verdad? Pero no creo que cueste menos de 5.000 guaraníes. Y tampoco, realmente desconozco, Amanda, pero, Que nos eh, pe- cuenten un poquitito a ver- través de las redes sociales ¿verdad? cuánto aproximadamente puede llegar a gastar uno si se toma una lata de cerveza todos los días, ¿verdad? Pero sí tengo una referencia que me comentaron alguna vez por ahí, ¿verdad? Que gasta 50.000 por semana, ¿verdad? Entonces, siendo 50.000 por semana, en un mes ya son 200.000. Y ese 200.000 se deposita en un ahorro programado, por ejemplo, sin darte cuenta y genera ese hábito. ¿Cuánto vas a tener al finalizar? Y más de 2.500.000 Y bueno, entonces ahí en un uno, periodo de un año. uno se da cuenta de eso, ¿verdad? E inclusive, ya pudiendo hablar un poquitito sobre el tema, podemos ver también que ese dinero que vos estás ahorrando, inclusive podés meter, ¿verdad? En una billetera electrónica, Amanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se habla justamente del tema de inclusión financiera, Paraguay queda rezagado en los últimos lugares del ranking regional, por lo cual en el uso de canales alternativos como la billetera electrónica se destaca con una gran penetración en las formas de pago. Entonces, evidentemente tenés que tener, ¿verdad?, dinero disponible dentro de tu billetera electrónica como para poder realizar estos pagos. Y vemos que Paraguay encabeza justamente la lista en la situación de las fintechs en Paraguay, según la fuente de la Cámara Paraguaya Fintech. Entonces ahí vemos que Paraguay cuenta dinero móvil en un 29% en personas de más de 15 años de edad, en hombres en un 31%, en mujeres en un 27% y cuenta con dinero móvil rural en un 27%. Esto realmente que hace que facilite justamente el tema del pago, ¿verdad? El pago, por ejemplo, supongamos, acá como vemos dinero móvil rural, tenés algún cuidador que está en el interior, por ejemplo, ¿verdad? Y no tenés manera de ir hasta allí como para poder pagarle su salario, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué se hace? Una transferencia, ¿verdad? A través de estas billeteras electrónicas. Y Y es un puesto y bastante importante, ¿verdad? Porque mira que salir líder en algo positivo, ¿verdad? Porque el titular dice eso, Paraguay es líder en uso de billeteras electrónicas, ¿verdad? Y es, como vos mencionaste, esta cifra es bastante alentador, ¿verdad? Bastante alentador, porque inclusive nos está hablando de un rango de edades, ¿verdad? En sí. el que se puede ver, porque dice mayor a 15, un porcentaje mayor a 15, ¿verdad? En lo que serían mujeres, hombres, hay un porcentaje bastante elevado y bastante diversificado también, ¿verdad? Y la cifra sigue con Chile, ¿verdad? Que está prácticamente 10% abajo de nosotros en todos los rangos, ¿verdad? Bolivia, México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. Entonces, justamente en estos días, Amanda, estuve viendo también tipo una alianza estratégica que hubo con una billetera electrónica y uno de los sistemas de pago de colectivo, ¿verdad? Entonces vos tenés una tarjeta 2 por uno. Aparte de poder pagar tu pasaje, podés también tener tu dinero ahí, Dinero en en esa esa... tarjeta. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Por el tema de la inclusión financiera justamente. Porque mucha gente a lo mejor está muy habituada nada más al dinero físico. Claro, y aparte hoy día sabemos que es súper conveniente de repente no tocar dinero en efectivo, ¿verdad? Porque es uno de los principales medios de contagio también, porque se está pasando de mano en mano, ¿verdad? Diego, y para ir un poquitito adentrándonos en lo que sería nuestro tema del día de hoy, estuve comentando hace rato que hicimos una encuesta, ¿verdad? Y esta encuesta básicamente tenía una serie de preguntas en las que quisimos tener la participación de las personas que nos siguen dentro de los espacios de educación financiera para saber un poquitito cómo manejan las finanzas en su hogar, ¿verdad? Y cuando decimos manejan las finanzas en su hogar, no lo hacemos a través de una teoría dificultosa, ¿verdad? Para que nos digan
no sé, ¿verdad? Lo hicimos súper, súper sencillo, súper dinámico y para eso tomamos como referencia unas ciertas preguntas, unos ciertos datos que le solicitamos, que fue primeramente el tema del rango de edades, ¿verdad? Lo primero que le preguntamos es ¿cuál es tu edad? Y entre el 19% de las personas fueron personas de entre 17 y 25 años, ¿verdad? El 32% de las personas encuestadas fueron personas de entre 26 y 35 años. Ahí tenemos como el pico más alto de porcentaje. Y el 30% estaba constituido por personas entre 36 a 49 años de edad. Y por último, también un 19% con un rango de edades entre 50 y 68 años, ¿verdad? Como te darás cuenta, Amanda, ahí justamente la edad productiva o más productiva entre 26 y 49 años, que casi más del Que, 60%. que abarca más del 60%, ¿verdad? Otra de las preguntas que le hicimos a las personas, porque nos pareció bastante importante conocer, saber principalmente cuál es el nivel de ingresos, porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros hablamos acá de teoría, de números, de porcentajes, de cuánto es lo ideal, pero hay gente que directamente nos dice, pero ¿qué voy a ahorrar si a fin de mes llego apenas, a veces ni llego, ¿verdad? Entonces no me sobra para ahorrar. Entonces lo que preguntamos fue, ¿cuál es tu porcentaje de ingresos? Y el 21,4% nos respondió que tiene un ingreso aproximado de 1 millón, entre 1 millón a 2 millones de guaraníes, ¿verdad? El 30% respondió que que percibe el salario mínimo hasta un tope de 2,5 millones, ¿verdad? O sea, ahí tenemos un 30% y a partir de eso hay un 21,4% que indicó ganar de 2,5 millones en adelante hasta 5 millones de guaraníes. ¿Verdad? Tenemos también un número importante en ese rango. Y un 9,9% indicó que está en un nivel de ingreso superior a 5 millones de guaraníes y entre 7,5 millones de guaraníes, ¿verdad? Y acá algo bastante interesante, tuvimos una respuesta del 16,8% de personas que les indicamos que su rango de ingresos era entre 7,5 millones y 10 o más de 10 millones, ¿verdad? Y tenemos un porcentaje bastante elevado que fue el 16,8% en este caso, ¿verdad? Les, les preguntamos también a ellos si estas personas son responsables de mantener su hogar, ¿verdad? Y hicimos tres preguntas, sí, no y colaboro con los gastos, ¿verdad? Y ahí tenemos que un 64,9% nos respondió que sí es responsable de mantener ese hogar, un 4,6% nos dijo que no y un 30,5% indicó que colabora con los gastos dentro de la casa, ¿verdad? Acá sí ya podemos decir que un alto porcentaje entre sí y colaborar con los gastos, o sea que ya tienen una noción, por lo menos lo que colaboran, de cómo administrar un hogar, ¿verdad? Un muy bajo porcentaje de que no colabora nada, ¿verdad? Sí, es demasiado, demasiado pequeñito, ¿verdad? Un 4,6% es ínfimo prácticamente dentro de las otras cifras que tenemos. Como vos decís, nos da la pauta que la mayoría de las personas hacen una colaboración si nos están haciendo cargo económicamente de sostener una familia, ¿verdad? Esperemos que ese 4,6% de personas realmente estén ahorrando, ¿verdad? Escuchando y ahorrando, aprovechando eso, porque no quiere decir que esté mal que no colabore o que no sea cabeza de hogar, sino que puede distribuir o Que puede pueda aprovechar aprovechar, también, ¿verdad? Que claro, hoy día no está teniendo esa responsabilidad de sostener, de mantener una familia o a hijos o mantenerse a ellos mismos, ¿verdad? Porque claro. a mí también, yo tuve épocas doradas donde no, bueno, trabajaba pero no mantenía nada y mis ingresos eran netamente para mí, para mis gastos, para mis lujos, ¿verdad?
tuve épocas doradas. Entonces ahí sí se puede hablar de lujo. O sea, no es que aprovechaste el 100%. No, de aprovechar, no digo que aproveché porque no ahorré nada en ese momento, no sabía absolutamente nada de lo que tenía, o sea, no tenía una mentalidad de previsión, ¿verdad? Claro. Después preguntamos también, ¿cuántas son las personas que viven o dependen económicamente de esos ingresos que estás declarando, ¿verdad? Porque miren que hubo un gran porcentaje que dijo, por ejemplo, vivimos, o sea, mis ingresos son salario mínimo, ¿verdad? Entonces, saber un poquitito cuántas personas están dependiendo de esos ingresos y el 13% respondió que solamente esa persona se maneja con sus ingresos. El 22% respondió que sus ingresos sostienen a 2 personas dentro de su familia. El 27% de los encuestados respondió que sus ingresos sostienen a 3 personas en la familia. El 15% respondió que sus ingresos sostienen a 4 personas en la familia. El 14% nos dijo que con los ingresos se paga la vida de 5 personas y un 9% abarca entre 6 a 9 personas en una misma familia, ¿verdad? Y te das cuenta con esto, Amanda, que realmente estos números no son nada descabellados. ¿Por qué? Porque realmente, si te das cuenta, son familias tipo, familias de una pareja, ¿verdad? 2 personas, tres, cuatro, e inclusive hasta cinco, ¿verdad? Entonces ahí se concentra en un mayor porcentaje. Bueno, y le preguntamos también a la gente algo que para nosotros es súper importante porque siempre venimos hablando acerca de esto y la importancia de esto. Y les preguntamos, ¿alguna vez elaboraste un presupuesto personal considerando tus ingresos y tus egresos? Y acá tuvimos una respuesta que nos gustó con Diego, ¿verdad? Porque el 52,7% nos dijo que sí elabora ese presupuesto, ¿verdad? Y contra eso tuvimos un 22,9% que nos dijo, no, yo no elaboro presupuestos. Y un 24,4% que nos dijo, de vez en cuando. Y estas personas son las que seguramente nos escuchan de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, por lo menos este de vez en cuando justamente, lo que respondieron 24,4%, bueno, seguramente les falta generar el hábito nada más. El Claro, hábito y porque la disciplina. base ya La tienen, base ya ¿verdad? tiene. Y recordarles también que dentro de la cooperativa Sagrados Corazones nosotros siempre estamos a disposición, pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la cooperativa y solicitar cualquier tipo de información. Inclusive nosotros manejamos formatos de presupuestos en formato Excel, por ejemplo, que sin ningún problema estamos abiertos y totalmente dispuestos a pasarles esa información y a enseñarles un poquitito a ver cómo iniciar, ¿verdad? Porque dijiste algo muy importante, Diego, que es cuestión de hacerse el hábito, ¿verdad? Más que nada. Claro, eso es lo importante, ¿verdad? Y para todo, realmente para todo se aplica eso, porque a veces, como venimos diciendo, justamente el tema del ahorro que siempre venimos hablando, ¿verdad? Es iniciar lo que cuesta. Después, una vez que ya iniciaste, ahí ya te da gusto. Lo mismo, qué sé yo, Y hacer... ese iniciar a veces, Diego, seguramente implica dejar de tomar tu cervecita por día, Sí, ¿verdad? Y ahorrarte un 100.000 cada 2 semanas. claro, claro. Y Entonces, de que va a costar, porque algún sacrificio ha de implicar el comenzar, ¿verdad? Pero una vez que le tomas el gusto, es más que nada esa tranquilidad que vos sabes que tenés ahí un colchoncito, un respaldo que probablemente no te va a ayudar a hacerle frente a cualquier situación, ¿verdad? Porque está muy supeditado a la capacidad que tengas de respuesta ante emergencias, en el sentido de que de repente, no sé, una enfermedad muy grave capaz no te ayude a salvar, pero sí te ayuda a salvar, por ejemplo, un imprevisto que se te descomponga el auto, que se te enferme tu mascota, que te enfermes vos y dejes de trabajar un par de días, ¿verdad? Y ahora mismo que está viniendo el frito, ¿verdad? De seguro los que nos están escuchando, algunos ha de tener problemas con el termocalefón, con la ducha eléctrica, Que ¿verdad? no Que falta. nos falta. Famoso cuando vas a usar, ahí se nota que parece que a propósito luego se descompone. Es increíble eso. Y ese es un imprevisto, ¿verdad? Que justamente
haciendo este colchoncito vas a poder solucionar de manera instantánea, ¿verdad? De manera rápida. No podemos decir a lo mejor instantánea porque justamente a veces es medio complicado conseguir un plomero, ¿verdad? Un electricista. Entonces, realmente eso nos ayuda a poder continuar de manera normal. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño corte y luego vamos a continuar con la segunda parte de esta maravillosa e interesante encuesta que realizamos, Amanda. Super, ya volvemos. Primero, el uso de la tecnología. Los medios de pago electrónicos son tendencias que vinieron para quedarse. El uso de las bancas web, las billeteras móviles y otras plataformas como las apps móviles nos ofrecen beneficios múltiples como el ahorro de tiempo, costo de transporte. Tenés más seguridad al evitar transportar dinero y recordemos además que el papel moneda es el medio de contagio más común del coronavirus. Podés realizar tus transacciones en cualquier hora sin importar dónde te encuentres. Se acreditan al instante, te permiten acceder a los movimientos de tu cuenta para que puedas controlar mejor tus finanzas. Si sos prestador de servicio o comerciante, estos medios de pago facilitan que llegues a más clientes. 2. Formalizate. Es un buen momento para la formalización de tu negocio o actividad profesional independiente. Como ya pudimos ver, es más fácil que los sectores ya formalizados puedan acceder a beneficios como los planes de contingencia o acceder a créditos blandos para la reactivación de sus actividades comerciales. Te recomiendo que ingreses a las páginas oficiales para saber los requisitos para la formalización. 3. Compras inteligentes y solidarias. Es hora de reactivar nuestra economía y recordemos que nuestro compromiso social como paraguayo es apoyar la producción nacional, comprando de pequeñas empresas que dan empleo, del vendedor o prestador de servicios independiente y del emprendedor que trabaja en forma unipersonal, para que el empuje económico pueda llegar a sectores más necesitados y se pueda lograr la reactivación económica. Y recordá tomar todas las medidas de seguridad para cuidarnos entre todos.
Bueno, volvemos a la segunda parte del programa desde Radio Sagrados Online en duplex con Radio 1000 y Solidaria Estéreo de Bogotá, Colombia. Y hoy estamos siendo transmitidos también, ¿verdad? Me envió hace rato un mensajito a Andrea, ¿verdad? Que el señor Gómez de la Fuente está desde Radio Cooperativismo hoy hasta las 12 también transmitiendo. Entonces le enviamos un saludo. Y antes de olvidarnos, vamos a enviarle un saludo y un besozote a Gustavo, que hoy no estuvo acá por el programa y ya nos está reclamando allí su correspondiente saludo. Sí, porque cuando está, le vemos acá a través del vidrio, De ¿verdad? los cristales. Y le cristales. decimos, cortá, porque siempre nos roba tiempo el espacio de educación Un financiera. saludo, Gustavo. Esperemos que estés bien, ¿verdad? También celebrando junto a nosotros un año más de la cooperativa Sagrados Corazones. Y vamos a continuar un poquitito con esta encuesta que se realizó, Amanda. Que es espectacular realmente, porque realmente tiene una función, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquitito de la siguiente pregunta. Cuando haces las compras del supermercado, ¿vas con una lista preparada? La gente que contestó sí es un 61,8%. La verdad que es un buen porcentaje. A veces 24,4% y no en un 13,7%. Es importante, ¿verdad? Justamente esta pregunta, porque justamente uno debe ir con una lista preparada para no ser tentado en los pasillos del supermercado. Porque uno va, ¿verdad?, recorriendo con su carrito y a veces se distrae un poquitito y compra cosas que no son necesarias. Y es lo que nos pasa normalmente, ¿verdad? O sea, nosotros decimos, pero ¿y por qué lo que es la lista de supermercado? Y claro, porque si vos vas con una lista de supermercado y tratás de hacerte el hábito de no salirte de esa lista de supermercado, que es algo que a mí personalmente me cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque yo me voy al supermercado, tengo mi lista, pero sí o sí termino comprando cosas que no estaban ni por asomo en la lista, ¿verdad? Y miren que yo doy educación financiera, pero es un punto bastante débil respecto a esa disciplina dentro de lo que serían las compras del supermercado, ¿verdad? Pero salí mucho de la lista, Amanda, No me o no salgo tanto. mucho de la lista, pero sí me salgo en cosas que de repente, evidentemente, no sé, ponele, yo tenía que comprar un tipo de manteca y yo ya tenía la manteca que yo tenía que comprar y me voy y elijo una manteca porque quiero nomás esa manteca mucho más cara que cumple la misma función, ¿verdad? Y a veces me termina saliendo el doble. Entonces, o de repente cosas dulces, ¿verdad? ¿A Sí. quién no le pasa que se va con una lista y termina comprando un montón de cosas que aparte que engordan son súper innecesarias, ¿verdad? Sí, realmente. Hay que preguntarle también al licenciado si qué trajo aparte de las empanadas, ¿verdad? Ahí nos estaba diciendo que él se comió solamente 2 empanadas de mandioca, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿con qué frecuencia haces la compra del supermercado? Mensualmente en un 25,2%, semanalmente en un 71% y diariamente en un 3,8%. Y acá, extrapolando un poquitito esta situación de por qué es importante la lista de supermercado, ¿verdad? Si vos buscas ahorrar en tu casa, la lista de supermercado te salva un montón, porque imagínate si vos semanalmente te estás yendo al supermercado, que fue el 71% el que respondió que va semanalmente, imagínate semanalmente salirte un montón de esa lista de supermercado y que es algo que pasa demasiado frecuentemente. Por eso es que la gente termina teniendo un presupuesto para consumo dentro del mes de 1,5 millones y después no sabe ni cómo llegó a gastar 2,5 millones. Que a mí en muchas situaciones cuando no manejaba bien mis finanzas me pasaba un montón, ¿verdad? Porque ir al supermercado, de repente ya veía, no sé, me iba a la sección de tuppers y ya veía un tupper en oferta y ese tupper ya estaba en mi carro y ese tupper después ya estaba sumando a un presupuesto que ni siquiera estaba hecho, ¿verdad? Porque en mi caso siempre fue, yo sé que para supermercado dentro del mes tengo 1,5 millones, tengo 2 millones de guaraníes, ¿verdad?
Y si me estoy saliendo semanalmente de ese presupuesto, fácilmente eso llega a sumar después 3 millones, 3,5 millones, o si tenías un presupuesto de 500.000, terminas gastando 1 millón de guaraníes, ¿verdad? Y sabe que Amanda también me puse a pensar un poquitito en esto, que irte semanalmente o diariamente también hay unos gastos que no están así directamente, tan directamente relacionados como ser el uso del combustible, ¿verdad? O sea, tu combustible, tu pasaje o, o tu taxi o lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí también hay unos gastos que hay que tener en cuenta y sobre todo también el tiempo. Y acá, no, acá nos preguntan, dice, ¿es bueno hacerlo semanalmente o cuál es, o sea, o cuál es la frecuencia recomendable, ¿verdad? Realmente justo eso estábamos hablando antes de iniciar el programa con Diego, que hay cosas que, todo lo que sea no perecedero, productos de limpieza, y esto va a continuar un poquitito en el próximo programa probablemente porque hoy ya no llegamos a cerrar todo esto. Y la gente nos compartió tips súper importantes porque al final de la encuesta le pedimos que compartan con nosotros sus experiencias. ¿Y qué pasa? Hay cosas que de repente es un poco complicado comprar para el mes. O sea, por ejemplo, no vas a poder comprar hortalizas para el consumo de un mes. Frutas de repente es muy poco probable que te las compres al inicio para todo el mes. Pero ¿dónde es que uno realmente sí termina ahorrando? Y sí, yo personalmente, y basada en mis experiencias hasta hoy, uno termina ahorrando muchísimo cuando prevé comprar alimentos no perecederos, todo lo que sea insumos para higiene y limpieza de la casa y cuidado personal, porque también está el tema que pasa muchas veces con nosotras las mujeres. Normalmente a veces tenemos 2, 3, 4 shampoos, ¿verdad? Mm. Y te vas y ves en oferta un shampoo que te promete que no sé, te va a dar el cabello y el brillo de no sé qué. Ese shampoo está en tu carro, ¿verdad? Y son de repente productos que no cuestan 10.000, 15.000 guaraníes y van sumando, ¿verdad? Entonces a uno de repente le saca. El problema también un poquitito de comprar de manera diaria, Diego, podría ser que justamente eh, esto hace que realmente vos no puedas hacer una proyección y un presupuesto en un espacio de tiempo, ¿verdad? En el que vos digas, dentro del mes quiero tener un gasto aproximado en comida de hasta 700.000, ¿verdad? Porque si te manejas diariamente y no te pones ese tope de hasta cuánto vos podés gastar en qué concepto, pasa por ejemplo con el tema del almuerzo. Sí. ¿Qué pasa si vos almorzás fuera de tu casa y vos no te pones un límite? Sin darte cuenta, probablemente estés pagando comidas de 25.000, de 30.000 guaraníes que al final del mes representan un gasto inmenso, ¿verdad? Que si vos cocinás en tu casa, que si te manejas de otra forma, vas a tener un montón de ahorros en esos conceptos, ¿verdad? Entonces, respecto a esta pregunta en particular, es un poquitito ver cuál es tu nivel de consumo, ¿verdad? Y si son cosas que de repente solamente podés hacerlas en una compra de un mes, hacerlo solo en una compra, ¿verdad? Claro, depende de otros factores también, por ejemplo, la cantidad de gente que vive en la casa, ¿verdad? A veces, si uno es solo o está en pareja o tiene solamente un hijo, a lo mejor puede de alguna u otra manera simplificar eso, ¿verdad? Pero si ya hay más de una persona y a veces se queda a comer, a veces no, entonces ahí dificulta un poquitito. Pero es cuestión de ir adaptándose justamente a lo que venimos diciendo. El tema es adaptar y tratar de proyectar, porque no toda proyección pues siempre es al 100% igual, ¿verdad? Y Es una sí. proyección nada más. Bueno, en mi casa, yo Con doy mi ejemplo, por pers- ejemplo, somos dos mujeres, tres, ¿verdad? Con Zoe, pero nosotros igual hacemos compras semanales justamente de esos productos que de repente cuestan un poquitito mantener más de 15 días, que son frutas, verduras, hortalizas, ¿verdad? Y es un poquitito justamente adecuar a cada situación, a cada caso, ¿verdad? Y hacerlo de manera personalizada. O sea, vos sabés dónde te aprieta tu zapato, vos sabés dónde te podés dar el gustito. Y dijiste algo muy importante que es el tema del gasto de la movilidad.
eh, muy poca gente tiene en cuenta eso. Yo conozco, inclusive tenemos socias, ¿verdad? Acá, que ya son personas adultas, personas mayores que se mueven normalmente en taxi y ellos se van día de por medio al súper, ¿verdad? Y de repente imagínate incurrir en ese costo de, porque el taxi no creo que te salga menos de 15.000 guaraníes, ¿verdad? Entre irte acá al súper y después ir a tu casa de nuevo. Entonces es un poquitito ahí ir revisando esos pequeños costos en los que incurrimos y ahí ver qué es lo que realmente nos conviene más. Claro, y todas estas cosas que estamos diciendo no es tampoco que de un día para el otro vas a sentir, wow, hay mucha diferencia o mucho me ahorré, sino que es algo que de a poco realmente vas a ir notando y vas a ir generando justamente el hábito, mejorando, te vas a dar cuenta que llega a fin de mes y vas a tener realmente cierto tipo de beneficios, ¿verdad? Eh, Ahí estamos recibiendo otras estamos, preguntitas. sí. Hablando de eso, ¿es más rentable comprar comida diaria de 12.000 a 16.000 que cocinar y cargarse con la comida del trabajo? Y bueno, eso realmente depende, ¿verdad? Uno realmente si agarra y hace justamente su presupuesto, ¿verdad? Cuánto le cuestan los insumos, ¿verdad? Cuánto tiempo le lleva a hacer la comida, ¿verdad? Y todo eso va a ser justamente esa comparación de qué le conviene más, ¿verdad? Pero generalmente, obviamente conviene más hacer la comida y llevarlo, ¿verdad? Que comprar afuera. Lo que pasa es que en ese sentido, si vos sos una persona, como dijiste, ¿verdad? Si vos vivís solo en un departamento, de repente hacerte un puchero va a ser un puchero que vas a tener que hacer para dos Claro, semanas la te, comida porque no podés hacer un puchero en una porción individual, ¿verdad? Entonces, probablemente si vos seas una persona sola, te conviene que más. te conviene mucho más buscar un lugar que se adecue al presupuesto que vos tenés, que en este caso puede ser 12.000 a 15.000 guaraníes por día, y sí termina siendo mucho más rentable, ¿verdad? O sea, pero por ejemplo, ¿qué pasa si vos, en mi caso, yo colaboro en los gastos de mi casa, ¿verdad? Yo compro súper en mi casa, mantengo la casa. ¿Qué pasa si todos los días yo vengo y otra vez, aparte de colaborar con la comida en mi casa, tengo que incurrir en un costo de alimentos de almuerzo para la oficina, ¿verdad? Ahí es un doble costo y ahí sí es ver un poquitito, ¿verdad? Capaz se puede hablar en la casa, en la familia y decir, bueno, en mi caso yo cuando traigo comida, siempre es mi comida del día, que de lo que se comió ayer en mi casa, entonces me guardan y yo traigo al día siguiente para mi almuerzo, ¿verdad? Y conozco un montón de gente que se organiza de esa forma y a mí me resulta espectacular, ¿verdad? Porque aparte que comes comida de tu casa, si tenés la bendición de una mamá, gracias mami, que me deja siempre el almuerzo, eh, ahorras un montón. Porque en realidad acá en nuestra zona, por ejemplo, menos de 15.000 no vas a encontrar un plato de comida. Y eso depende mucho de la zona, ¿verdad? Depende muchísimo también, porque a veces ni aunque vos seas una persona sola, si de repente vivís o sea, si de repente trabajás en una zona súper residencial, donde no tenés un plato de comida que te cueste menos de 25.000 guaraníes, ahí sí te sugeriría, amigo, amiga, prepara tu comida, guarda en tuppers y organiza tu almuerzo de esa forma, Pero qué ¿verdad? importante lo que dijiste realmente, Amanda. Y seguramente a más de uno hiciste abrir los ojos, ¿verdad? Que si sos solo, justamente, a lo mejor te conviene ir a buscar un lugar realmente donde esté dentro de tu presupuesto. Y si vas a cocinar para vos solo, vas a gastar gas o energía eléctrica, ¿verdad? Tu Tu tiempo. tiempo, entonces realmente están esos factores que a lo mejor uno no lleva en cuenta muy directamente. Pero cierto, depende mucho de la cantidad de personas que vas a cocinar justamente para eso, ¿verdad? Y yo siempre comparto la experiencia de mi hermano mayor, por ejemplo, vive solo, ¿verdad? Y él está solito y cuando cocina arroz, por ejemplo, hace arroz para 4 días, ¿verdad? Porque eh, o ya se va organizando de esa forma y es súper interesante porque después cuando lleguemos a ese punto en el que la gente empezó a compartirnos sus formas de ahorrar y sus formas de buscarle conveniencia a las cosas, es súper interesante porque el ser humano se adapta y
e inventa formas de justamente sobrevivir y hacerlo de la mejor manera posible con los recursos que tenga, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, Amanda. Comparás los precios en el mercado de los productos que consumís habitualmente y vemos que en un 84% contestaron que sí comparan. Sin embargo, en un 16% no comparan. ¿Y qué podemos decir con esta pregunta, Amanda? Y este 16% a veces es mi mamá. Porque, bueno, hay gente que es tan práctica, ¿verdad? Que práctica, que sabe exactamente lo que quiere, sabe cómo quiere, se vaya, agarra, ¿verdad? Y no se va a estar poniendo a comprar, no, este precio está acá. Y yo, sin embargo, soy ese 84%. Y Porque justa, yo conozco todos los comercios habidos y por haber. Hay productos que de repente te duele luego gastar. Yo, por ejemplo, cuando sé el precio entre un detergente y otro detergente en un comercio y otro, no puedo. O sea, mi forma de ahorrar en ese sentido es demasiado estricta, ¿verdad? Y algo que te ayuda muchísimo, en serio, pero en serio a ahorrar es que el saber que entre una cadena de supermercados y otra hay un montón de diferencia en el precio de algunos productos, ¿verdad? Y si, sobre todo si esos precios o esos productos son de consumo habitual, como por ejemplo fideos, arroz, azúcar, ustedes no se pueden imaginar la diferencia que significa eso, hacer compras, porque pónganse nomás a comparar entre una cadena de supermercado y otra, comprando los mismos productos, ¿cuál es la diferencia en el costo al final? ¿Verdad? Y a veces de repente te encontrás en que entre en un supermercado y otro, la misma compra, los mismos productos, hay 100.000 guaraníes de diferencia. y Y justamente lo 100.000 guaraníes cuando vos vivís de manera justa. medida, organizada, es 100.000 guaraníes. Es mucho dinero como para... no, y ahora, hoy día, el tip es, todos los supermercados tienen plataforma de compras online. Sí. Entonces no hay como excusa de que no me quiero ir a recorrer y ver los precios, porque están ahí al alcance, ¿verdad? Y justamente lo que estaba diciendo minutos atrás con el ejemplo de la manteca, Amanda. Realmente entre productos y productos que cumplen la misma función, ¿verdad? Hay diferencia de precio. Justamente cuando yo vengo de, qué sé yo, una clase de economía, por ejemplo, hablábamos del arroz, ¿verdad? Que viene arroz empaquetado, viene arroz granel y hay diferencia de precio, ¿verdad? Y cosas como esa, ¿verdad? Hay diferentes tipos de productos donde realmente hay una diferencia de precio. Entonces realmente hay que saber qué comprar, ¿verdad? De Y qué marca. saber un poquitito que también requiere un poquitito de tiempo, Sí. ¿verdad? Porque es un esfuerzo. Yo, en mi caso, por ejemplo, fue tomar nota. Yo sé qué productos se consumen habitualmente en mi casa y a partir de eso me voy comparando los precios, ¿verdad? Y acá nos dicen, de la audiencia también dice, se comparan los precios y los supermercados. También porque, por ejemplo, el miércoles hay descuento en tal supermercado, ¿verdad? Y el descuento de los martes en frutas y verduras de tal supermercado. Y hay muchísima gente, y yo me incluyo, ¿verdad? En este caso, que aprovecha ese tipo de descuentos, ¿verdad? Y cuando esos descuentos son bien medidos, en el sentido que realmente son necesarios, porque en mi casa se necesitan frutas, se necesitan verduras, entonces yo me organizo para ir ese día del descuento y realmente termino ahorrando una suma bastante importante. Y otro de los tips es que en Twitter hay cuentas de personas que, por ejemplo, se llaman, qué sé yo, Mister Ahorro, ¿verdad? Y esas personas lo que hacen es ir subiendo constantemente tips, ¿verdad? O suben información, en tal lugar hay tal cosa con descuento. O para que sepan, en tal sitio hay... Y es súper importante y súper interesante, porque a veces algo que vos vas a pagar 150.000 había sido en otro lugar, estaba a 60.000 y te ahorraste un montón, ¿verdad? Te puedes comprar dos productos al precio de uno, ¿verdad? ¿Verdad? Qué importante eso, Amanda, la tecnología cómo ayuda. Y bueno, parece que vamos a estar más o menos continuando sí, en el siguiente programa porque realmente quedan unas cuantas preguntas bastante interesantes y algunos consejos también que aportaron los encuestados.
y Que les agradecemos un montón, ¿verdad? Porque ahora están a full enviando mensajitos que vamos a tomar nota de las preguntas que nos están haciendo y les esperamos para continuar con este programa el próximo sábado, ¿verdad? sí, sin antes, ¿verdad? Invitar a todos los que nos están oyendo y también los que nos están viendo a través del Facebook, que sigan las redes sociales de la Cooperativa Sagrados Corazones, donde hay muchísima información, hay muchísimo movimiento. Y también quiero aprovechar y promocionar una vez más, ¿verdad? El curso que vamos a estar iniciando el martes de las 18 horas sobre el impuesto a la renta personal. Es una clase taller, ¿verdad? Van a ser 4 días. Empieza el martes, continúa jueves, martes y jueves. Durante 2 semanas vamos a hablar, vamos a ver un poco lo que dicen las disposiciones legales vigentes, vamos a hacer casos prácticos, vamos a hacer un montón de cosas donde la gente va a ir aprendiendo, ¿verdad? La manera de realizar su impuesto, la manera de liquidar, la manera de presentar. Y bueno, Súper interesante y que se sumen, ¿verdad? Tienen toda la información necesaria en la fanpage de la radio, entonces, de la cooperativa, entonces por ahí pueden ir informándose. bueno, entonces con esto cerramos. Muchas gracias a todos, espero que pasen un buen fin de semana y a cuidarse.